el nuevo ministro de la Defensa, lo que provocará un cambio en la cúpula militar. Sin embargo, no se tienen noticias de las renuncias de los otros ministros y qué pasará en esas carteras. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Nombramientos. Los dejo con la nota de este cambio en la institución castrense. En medio de señalamientos en el Ministerio de la Defensa fue juramentado Luis Miguel Ralda Morales como nuevo ministro de Defensa Nacional en sustitución de Williams Mancilla, que con más pena que gloria pasó a situación de retiro y con una denuncia a causa del bono o sobresueldo. Luis Miguel Ralda, graduado de la promoción 107 de la Escuela Politécnica el 20 de diciembre de 1986, es un abogado y notario con 31 años de servicio militar. Fue comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se convierte en el segundo ministro de Defensa del gobierno de Jimmy Morales. A criterio de activistas hacen el llamado al nuevo ministro para que retome la función principal del ejército en una sociedad democrática. Hacer un llamado al Ministerio de la Defensa que empiece a revertir todos estos hechos, que retorne a la institución armada a un proceso de fortalecimiento de su labor en una sociedad democrática, y esperaríamos nosotros que realice las competencias para las cuales efectivamente el ejército está instaurado. Ralda Morales deberá enfrentar una cartera desgastada a causa de los bonos o sobresueldos y la compra sobrevalorada en Dos Puentes, así como dignificar y devolver el honor y la lealtad a la institución castrense. Como un cambio, un relevo en el mando en el ejército podría permitirnos finalmente abordar el tema de la transparencia en la institución armada. Entonces el ejército tiene que dejar de ser un ente opaco. Los activistas aseguran que con su promoción se hace a un lado a generales posiblemente señalados en violaciones a los derechos humanos, y el ascenso podría ser una estrategia de recuperación de la deteriorada infraestructura vial. Y esperaríamos nosotros que este no sea un nombramiento que permita fortalecer los esquemas de corrupción, malversación de fondos y clientelismo político que durante el gobierno de Jimmy Morales ya ha quedado demostrado, se han venido suscitando. Si hay dignidad en las filas militares, deben de reorientar su función, deben de mejorar su comportamiento y sobre todo hacer de la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad ejes de la función militar en la sociedad guatemalteca hoy. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos esta semana, lunes por la noche. Ya tenemos nuevo ministro de la Defensa. Usted veía pues ya las apreciaciones de algunos conocedores en ese tema del relevo que se da en la institución castrense. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Nombramientos. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos la semana. Esto no es una sorpresa. El relevo se iba a realizar este fin de semana. Sale de la cartera del ejército Williams Mancilla y bueno, conocemos la decisión del Ejecutivo. Algunos se sorprendieron que la elección fuera el general Luis Miguel Ralda, que encabezaba el cuerpo de ingenieros del ejército. ¿Qué implicaciones tiene este nombramiento y la sorpresa? Porque muchos esperaban que el ungido llevaría el apellido Cano Zamora, pero no sucedió. ¿Qué podemos interpretar de este nombramiento, Estuardo, y cómo lo analizas? Bueno, en primer lugar yo creo que este es un nombramiento de decisión correcta por parte del presidente Jimmy Morales. El general Ralda tiene un historial limpio en el ejército. Es no solamente apreciado, sino respetado por su liderazgo. Viene de un grupo que ha trabajado enormemente por el pueblo de Guatemala. Los ingenieros posiblemente no se ve, pero muchos de quienes llegan primero en los desastres, quienes llegan primero a cubrir grandes problemas que tenemos por lluvias, por temblores y todo eso, precisamente es ingenieros, los zapadores en este caso. Pero yo creo que enfrenta también retos fuertes, ¿verdad? Primero, un ejército que va a tener que unirlo, ¿verdad? Ese es su primer gran reto, unir al ejército. Segundo, explicar bastante al presidente cómo se va dando el juego dentro del ejército de Guatemala, los retos que se tiene. Creo que el general Ralda ha superado ese concepto de
guerra fría que algunos oficiales y exoficiales de ciertos grupos, digamos, que van para afuera, pero que todavía mantienen, ¿verdad?, ese ambiente de guerra fría. En realidad estamos en otras circunstancias. Y interesante, ¿verdad?, que ni la izquierda ha lanzado pues, su grito clásico de acusación, sino que ha lanzado mejor y ha dicho los retos que tiene. Y así tiene que ser. El Ejército de Guatemala sigue siendo la institución del Estado mejor medida, con una medición bastante alta, y no digamos comparado con el Congreso, la policía y otras instituciones, aunque la policía ha subido también su nivel, el MP está también bastante alto, pero el Ejército sigue siendo esa institución que el pueblo identifica como un aliado permanente, ¿verdad? Ahora, Estuardo, esta calificación que haces como positiva es, si comparamos lo que se preveía que iba a ser la designación de Cano Zamora, en donde incluso la semana pasada hablamos de eso y que eso pudiese en algún momento generar o abrir más la brecha dentro de las filas del Ejército. Yo creería que sí, y yo creo que el general Ralda en este caso es, para ponerlo de manera sencilla, es un elemento neutro a ese choque de juntitas que se estaba dando dentro del gobierno. Me refiero a juntitas que siempre quieren, o rosquitas que siempre quieren tomar el poder de cualquier lado, sea del lado militar, o sea o de lados diferentes, militares todos, pero de diferentes. Y yo creo que el reto, por eso el primer reto que presento aquí es el de unidad, y creo que lo puede hacer. Tiene la capacidad, tiene el liderazgo, tiene el conocimiento, además de ser un oficial con una trayectoria limpia, ¿verdad?, con mucho agrado dentro de los diferentes grupos del Ejército, tiene también una ventaja, ¿verdad?, que conoce la ley, es abogado. Él es oficial, pero también es ingeniero, ¿verdad? Él es oficial de ingeniería. La ingeniería, pues para quienes no sepan, su origen está en los ejércitos, ¿verdad? Y de ahí la diferencia entre los ingenieros del ejército y los ingenieros civiles. Por eso se le llama civiles a los otros, ¿verdad? Entonces, él es ingeniero, pero además de eso, tiene mucha experiencia a nivel de Guatemala. Recuerdo que el Cambrai fue uno de los grandes retos que él tuvo al frente del cuerpo de ingenieros de Guatemala. Ese es el que más recuerdo, porque en términos informativos estábamos siempre al tanto de lo que sucedía, y no solo eso, ¿verdad?, sino puentes, caminos, que ahora el gobierno está enfrentando una crisis en esas áreas. Pero me voy más a la institución. La institución requiere un elemento de unidad, y creo, y esa es mi confianza, que el general Ralda no solo lo puede dar, sino que puede superar esta demanda. ¿Por qué nos ocupa? ¿Por qué es tan importante hablar de los recambios en el Ejército, en el Ministerio de la Defensa, y lo que puede afectar eso en la influencia de los sectores que mencionaba Estuardo, que muchas veces le hablan al oído al presidente? Sí, ¿no? Está claro que además el presidente se ha rodeado de gente que viene de la institución castrense y que hoy tienen una fuerte influencia en el gobierno. Eso es innegable. Yo lo que cuestionaría de lo que está diciendo Estuardo, no las capacidades de este general, que yo sinceramente no conozco, y que obviamente hay que observar ahora que va a estar en un ejercicio de una función más visible, sino yo me preguntaría si es posible tener esa redefinición de la que habla Estuardo en el Ejército, si el comandante en jefe del Ejército, que es el presidente Jimmy Morales, no tiene claro qué hacer con la institución, y lo ha demostrado una y otra vez. Los ha puesto a hacer pupitres, a mirar temas de carreteras, y en ese sentido ha seguido la larga tradición de ningunear, creo yo, al Ejército, y no definirlo claramente en donde debería estar, ¿no? Y creo que va a estar muy difícil que un ministro de Defensa, por muchas buenas capacidades que pueda tener, a un presidente que está tan débil y que está tan
yo diría que confundido como es el presidente Morales hoy, que se le pueda dar el sentido que la institución debería tener y que merece tener. ¿Va a seguir apoyando a Jimmy Morales en el ejército para cualquier eventualidad, más allá de las situaciones necesarias en donde el ejército debe pues ser sería llamado? una pena, ¿verdad?, que le pusiese a hacer el ejército una vez más cosas que no le corresponde hacer al ejército. Como ¿Desgasta eso a la pupitres. institución? Sí, ¿no? Y la deja en un problema de identidad, muy claro. Que insisto, yo creo que es bien difícil que un ministro de Defensa pueda solucionar ese problema con un presidente como el que tenemos. Estuardo, ¿qué pasa con esas actividades que se le asignan al Ejército de Guatemala que tienen que ver con otro tipo de actividades, con otras labores, con otros ministerios? Es que el problema en realidad no es del Ejército de Guatemala, el problema es de una redefinición del liderazgo del ejército, de quién está al frente del ejército. Y me refiero al presidente de la República. De hecho, estoy aquí viendo un artículo recientemente escrito precisamente por Daniel en Plaza Pública. Para ese artículo discutíamos digamos, ese tema de identidad del ejército, que digamos después de haber salido, y todavía me refiero a eso de la Guerra Fría, porque todavía hay oficiales del ejército que mantienen esa lógica de Guerra Fría, y a muchos oficiales, sobre todo los que ya van para afuera, hay que decirles, miren, el muro cayó hace mucho tiempo, ¿verdad? Y esa no es la lógica. Los retos que tenemos ahora son muy diferentes, pero dentro de eso creo que han sido los políticos los que no han entendido cuál es el papel del ejército. Y entonces viene alguien y viene Colom y los pone junto con Sandra a repartir bolsas solidarias. Y viene otro y los pone a hacer pupitres. Y viene otro y los pone y yo creo que en términos de crisis y en términos de necesidad es correcto. Si ustedes ven cualquier país que entre, por ejemplo, ¿quiénes están en Puerto Rico ahorita del gobierno de Estados Unidos? Pues el ejército. ¿A quién pedía la gente de Puerto Rico para que llegara, a esos misiones de salvataje? Al ejército de Estados Unidos. Y se entienden porque tienen la logística. Porque tienen la hacerlo, logística, ¿no? porque tienen Y la el orden, movilidad, porque digamos, pero eso es temporal. Lo que tienen que entender los políticos que eso es temporal, no es permanente. El político se aprovecha el capital del ejército. Sí, ejército. el capital del ejército. Que hay que ir a cortar amapola, mandan al ejército, ¿verdad? Que hay que transportar fertilizantes, mandan al ejército. Bolsas solidarias, le puso Sí, Sandra Torres. Sí, Sandra Torres fue el caso clásico. Entonces, yo creo que por eso mi petición era ya de manera sobria, de manera ya explicarle al presidente y por ende a los políticos cuáles son las funciones del ejército, que el ejército va a tener funciones, por ejemplo, si nos lleva una tormenta tropical, si nos llega un temblor, si nos llega... pero el uso que hacen los políticos del ejército yo creo que es importante. Y recuerden que por definición y por ley el ejército es obediente, no deliberante. ¿Quién es el presidente Jimmy Morales? Es presidente constitucional de la República y comandante general del ejército. Entonces, cuando los políticos vienen y presionan al presidente, lo que sucede es que en cierta manera no tiene para dónde. Y cuando no tiene para dónde es, bueno, que salga el ejército. Eso es uno, pero por el otro lado también la población en cierto momento tiene que entender cuáles son las funciones de las instituciones. Para cualquier cosa, ¿verdad? En la zona 18, que trajen al ejército. Si las peticiones de destacamentos militares en el Ministerio de la Defensa son enormes, 300 y pico peticiones, eso no se puede ni cumplir, ¿verdad? Porque hay funciones en las que seguridad ciudadana, desde el presidente Berché. Entonces hagamos estos grupos, patrullajes comunes y todo eso. Entonces yo creo que tiene que entrar a una redefinición. Pero esa redefinición es como tener una llanta Apache con el carro en movimiento, y hay que cambiar esa llanta con el carro en movimiento, y ese es el arte, esa es la estrategia y esa es la técnica que tiene que llevar en este momento. Yo creo que la primera es unirse internamente. Y creo que el general Ralda tiene esa capacidad para unir internamente a diferentes grupos dentro del Ejército de Guatemala. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Nombramientos. Regresamos para hablar del bono. Algunos usuarios de redes sociales preguntan sobre eso. De eso conversaremos luego de la pausa.